La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Señor, amén. Juan capítulo 12, versículo 26, quiero leerlo con ustedes. Dice la palabra: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Dice que si usted lo toma en tres partes, va a ser la primera: si alguno me sirve, sígame. Una. Y donde yo estuviera, ahí también estará mi servidor. Dos. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Tres. ¿Cuál es la demanda de la iglesia? ¿Qué es lo que escriben al final los evangelios de la Gran Comisión? Justamente esto. Dice que su servidor es coordinador de grupos familiares en San Salvador. Tengo bajo mi dirección 6 supervisores, los cuales albergan 37 grupos familiares en total. Y cada 15 días el pastor nos da que el coordinador, en este caso yo, predique la palabra para ellos por media hora y media hora de un razonamiento de los quehaceres de la iglesia, como es revisar las estadísticas de los grupos, ver si supervisaron o no supervisaron. Pero yo llevo ya 2 años en el servicio y le sigo preguntando al Señor por qué estoy ahí, porque me encontré con gente ya formada. Y ayer que yo les dije, hoy no les voy a predicar, hoy vamos a predicar juntos, y los puse a leer esto y le dije: cualquiera de ustedes 6 puede opinar, y quizás mejor opinemos los 6. Y salió el primero dando su interpretación a su manera, ¿verdad? Por supuesto. De otro con temor y temblor hizo lo mismo, pero uno dijo: lo que eso quiere decirme a mí es que tengo que dejar de servir. Y me llamó la atención y explicó por qué. Dijo que ese versículo para él era algo de suma importancia, porque seguir al Señor tiene una implicación seria, y además de seria, grande. Y recibir la promesa de que Él va a estar donde Él esté es más grande todavía. Y quizás lo vamos a poder explicar un poquito. Y lo que nos gusta es: si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ese es el que nos encanta y nos gusta. Y se quedaron enfrascados, y yo no me di cuenta cómo el Espíritu Santo me llevó a esto con ellos, de manera que ellos solos se comprometieron en decir: si puedo, no puedo, voy a seguir, no voy a seguir. A final de año les llega una cartita en la cual se les pregunta si están en condición de continuar, y todos ponen que sí. Yo no sé si este año irán a decir que no, y estoy en un lío tremendo, porque encontrar servidores no es fácil. Amén. Yo voy a hablar un poco sobre esto, pero no quiero que ninguno de ustedes diga ya me voy, ¿verdad? No se trata de eso. No se trata de eso. Yo solo quiero descubrir quiénes son verdaderamente los que sirven al Señor, cuántos le siguen y cuándo le siguen, ¿verdad? 5,000 lo siguieron por los panes y los peces, pero de los 5,000 había los cuantos que eran calificados porque lo seguían. Ahora, el servicio a la iglesia es a Dios. Así como lo escucha, el servicio a la iglesia es a Dios. ¿Por qué Dios pide tanto que le sirvan? Fíjense que hay un versículo clave. Cuando lo sacó de Egipto, les dijo a Faraón: diles que vamos a sacar este pueblo para que me sirva en el desierto. Punto. Y camino en el desierto, Dios le dice a Israel: ¿qué pide pues, oh Israel, tu Dios? Que le ames, que andes en sus caminos y que le sirvas. Entonces, ¿pero en qué le sirve? ¿En qué le servimos? Bueno, en muchas cosas. El pastor nos dio ese bosquejo. Cuando me pidió que predicara, yo no había visto eso.
y coincidí con él, sí, creo que es el Espíritu de Dios. Entonces, Jesús preparó 12 hombres y los preparó pulidos para el servicio, de tal manera que ellos pudieran darle la continuidad hasta que Él vuelva, hasta que Él regrese. Y si eso es así, ¿por qué nosotros no? Si hablamos de una iglesia con una estructura, porque esta iglesia, créanme, tiene una estructura muy bien formada, que son todos ustedes. Pero aquí se paran a predicar, y yo incluido, pues, y gritamos aquí, iglesia, a popa para Cristo. Y yo ya lo he dicho también, a popa para Cristo. Pero cuando llego a mi casa y pongo la cabeza en la almohada y oigo a popa para Cristo. Pero ¿cómo, Señor? Porque es fácil venir a decir a popa para Cristo, pero yo le pregunto, ¿y cómo, Señor? ¿No se ha preguntado eso? Hemos tenido aquí una lucha grande con el equipo de evangelismo. Los fieles ahí están siempre, pero no hemos podido incorporar más. Bueno, dejemos eso para otro lado. Quiero hablarles un poquito sobre honremos a Dios sirviendo en su iglesia. Pero para esto tengo que comenzar con el Espíritu Santo, que es el que estableció la iglesia. Vale decir, Jesús la anunció la iglesia, pero la tenía que establecer con las herramientas. Ya le he contado en otra oportunidad de que cuando uno va a hacer un trabajo en su casa, por ejemplo, usted quiere hacer una mesita. Mire, una mesita todos podemos hacer. Lo interesante es que no, o le sale muy artesanal o le sale para vitrina, ¿verdad? Pero podemos todos hacer una mesa. Entonces yo un día me puse a pensar cómo podía hacer la mesa. Tengo que tener madera, ¿sí? Tengo que tener con qué cortarla. Tengo que tener 1 metro. Tengo que tener pegamento. Tengo que tener clavos. Tengo que tener un martillo. Y hasta ahí me quedo. Pero para irla perfeccionando le agrego una escuadra, una pulidora, una pintura. Oiga, ¿para una mesa? Sí, para una mesa. Y todos la podemos hacer. Entonces, cuando el Señor establece la iglesia, envía el poder de lo alto. Y aquí es lo interesante de que los discípulos anduvieron con el Señor mucho rato, pero no tenían en su mente ni en su corazón cómo era la promesa. Hasta que llegó el día del Pentecostés, donde el Señor envió el poder, y con ese poder fueron impactados 120. De los 120 impactados, 12 tenían la calidad y la condición de seguir a Jesús. Se cree. Judas no pudo y otros no pudieron. Pero los que sí pudieron, y entre ellos Pedro, está ahí. Y es Pedro el que manda el discurso, y el Señor le manda 3,000 personas. Pero Pedro no hallaba dónde meterlos, por supuesto, persecución y todo, no había iglesia, pero ya se llamaba iglesia los del camino. Entonces comenzaron a pensar en las casas y comenzaron a pensar cómo hacer grupos familiares. Y así se mantuvo la iglesia por un rato, hasta que llegó en Antioquía, que le dieron el título de iglesia. Igual en persecución, y después vino Constantino y la arruinó porque dejaron de perseguirlo, se acomodaron y ahí apareció la tradicional religión. Entonces Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, dice la Biblia en Hechos 2, que testificaba de Cristo, y por ese testimonio de él en ese momento, después de 3 años de instrucción, se convierte en 3,000 personas. Entonces, ¿qué pasó? Esa herramienta que tenía Pedro tenía la capacidad que tuvo Juan el Bautista y el Señor Jesús, de decirles: arrepiéntanse, bautícense, crean para perdón de sus pecados. Nadie puede decir eso así nomás por decirlo, lo dice sencillo, pero cuando el Espíritu Santo lo ordena, los pueblos se rinden, los pueblos se convierten. Entonces nosotros, con una estructura aquí en Apopa, con una iglesia bien estructurada, que ustedes la han visto todo lo que tiene, aquí lo que necesita son obreros. Lo que necesita son personas líderes que de verdad estén llenos del poder de Dios. Déjeme decirle por qué. Porque los líderes que estén llenos del poder de Dios solo caminan y siguen a Jesús. No pueden ir para otro lado. Imposible.
Imposible. Mire, estamos plantando la iglesia en Tonaca. Su servidor a las 3 en punto está en un determinado lugar, porque ahí se suben 12 personas, 13 personas, a veces no hay lo que hacer porque no me caben en el microbús. Pero de repente 2, de repente 3, 4. Y me sorprendí este sábado que pregunté y le dije, bueno, y pues solo 3 van. Va a creer, me dijo, han hecho una fiesta de 15 años y ahí andan todos. Y el antepasado, domingo antepasado, había un meeting, yo sé que están grabando, un meeting de Ghana, vale, ya lo dije, pero se habían tomado la calle, y entonces en la esquina está nosotros donde tenemos el local, los parlantes y bailando allá y cumbias y todo eso, y me dice, hermano, quizás no más del culto. ¿Cómo no? Si lo tenemos que hacer. Cierren las puertas y saquen con qué soplarse. Y comenzamos el culto. Pero ¿qué pasó? Cuando yo veo a las personas y veo, no falta fulano, falta sutano, y dije yo, bueno, voy a ir al meeting. Y fui al meeting, pues. Y la fulana ahí estaba sentada, y el fulano repartiendo unas pelotas. ¿Sabe, hermano? Cuando hablamos de un verdadero líder lleno del Espíritu Santo, no negocia las cosas de Dios con otra cosa. No las puede negociar. Pedro no negoció absolutamente nada. Se fue por la palabra, 3,000 se convirtieron. ¿Y qué es lo que resultó? Que la gente perseveraba en la doctrina. Y voy a ir un poquito más rápido. ¿Por qué? Porque los que estaban instruidos por el Señor se las enseñaban. ¿Cuántos aquí podrían tener prospecto de maestro? ¿Cuántos podrían aquí tener prospecto de evangelistas? ¿Cuántos podrían estar manejando las cámaras? ¿Cuántos podrían estar tocando la guitarra y los instrumentos? Mire, usted a veces ve, y la gente entra y oye la alabanza y ve 2 aquí, un piano y uno cantando. Y ve, desocupado una batería, desocupado un bajo y desocupado una guitarra. ¿Qué pasará? No me pregunte, usted ya mismo sabe qué pasó. No hay. Y usted allí puede estar en su casa repasando y puede tocar y no viene. Hermano, si esto va a ser así, aprendámoslo. Los discípulos le enseñaron a todos ellos cuál era la instrucción del Señor para tener las herramientas necesarias y poder llegar. ¿Qué consiguieron con esos 3,000? 3 cositas consiguieron. Primero, consiguieron que estuvieran en comunión, como estamos acá. Fíjense que este culto, yo me acuerdo, yo no predicaba de aquí todavía y ponían sillas blancas atrás. Y si llenito, por eso es que yo les digo, cambien al predicador del miércoles, porque no se llena, hermano. No sé qué decir, la verdad. Pero estos pueblos estaban en comunión, fíjense, así como aquí, llenito atrás, llenito todo. Unos con dolor de nuca, porque los que quedan cerca están así, ¿verdad? Entonces, pero estaban en comunión y partían el pan y oraban juntos. Y usted dice, bueno, ¿y aquí por qué no partimos el pan? Pues porque no alcanza el dinero, hermano. Si diezmáramos y ofrendáramos más, podíamos hacer cosas mayores. No vine a decir eso, se me salió, pero también estaban en unanimidad, comían juntos, dice, y humildemente. Humildemente se trata de que si no, yo como aquí en esta mesa porque aquí está el hermano José y él tiene dinero. No, siéntese conmigo, hermano, si yo no tengo. Al contrario, me encanta comer con ustedes. Otra parte es que ayudaban al pueblo y el Señor les añadía a los que habían de ser salvos. La iglesia actual debería de hacer lo mismo, ¿no cree usted? ¿Sí? ¿Sabe usted que en aquel tiempo de la iglesia primitiva, por decirle primitiva, que no es la palabra, vendían sus bienes? No quiero decirle que usted los venda, pero cuando hay un buen diezmo y hay una buena ofrenda, la iglesia se estructura mejor. ¿Sabe usted que aquí nosotros dentro de lo interno nos encontramos en consejerías donde aquí, pues para qué le voy a decir, a veces hay que sacar un pesito y ayudar a pagar el recibo de luz? Porque duele que le digan a uno esas cosas así, pero cuando la iglesia tiene una buena estructura y entre ellas la económica, es fácil. Y ya hemos hecho esto de ayudar a las personas, le fallece a alguien, miren, que sea 2 pesos le mandamos, pero le mandamos algo.
y preguntamos en qué podemos ayudar. Pero eso se puede hacer solo con voz de mando, ¿no? Si no tenemos, ¿y entonces para qué? La otra actitud que quiero exponerles es que solo Dios se la puede dar. No piense que usted lo va a hacer. Ya le hablé de hacer una mesita y le puse todos los elementos que necesita para hacer la mesa, y aunque sea artesanal. Pero si Dios no le da las herramientas, mejor no empiece. ¿Usted cree que estos discípulos habrían empezado si el Espíritu Santo no llega? Yo digo que no. Y casi estoy seguro que no. Entonces le voy a mencionar así rapidito los pormenores de por qué es que Dios hizo esto. Miren, ahí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, quiero leerle, hay algo interesante que me gustaría que viéramos. Dice la palabra, capítulo 12 de Primera de Corintios, dice en el versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Está hablando el apóstol de los dones del Espíritu Santo en los creyentes. Y ya lo hemos estudiado aquí y hemos hablado de que don es algo especial, es algo sobrenatural en el creyente. Entre ellos hablar lenguas, interpretar lenguas, discernimiento de espíritus, poder hablar de ciencia, de sabiduría y todos los 9 dones que aparecen, más los derivados que vienen a ser la especialidad. Por eso dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Vale decir que si usted tiene condiciones especiales para poder trabajar, el Señor se las va a dar, porque le va a decir cuál es su talento. Yo me encuentro con personas que aquí me dicen, hermano, yo quiero servir. Y yo le digo, mire, ¿cómo no? Le explicamos la estructura, y la estructura consiste en que tiene que pasar por un discipulado básico y luego carácter del siervo y todos los módulos que son del CCDL. Entonces, cuando decimos eso, que si no lo reglamentamos y no lo hacemos, entonces el que va a llegar a servir no tiene la capacidad. Nuestro Señor Jesús, cuando le querían unir a los 12 más, decía, no quiero más, con esto estoy bien. Porque era capacitarlos para que pudiesen trabajar. Entonces, cuando las personas me dicen esto, y yo me quedo pensando, ¿habrá llegado al CCDL? Y por ahí los veo y dice, ¿y qué tal? ¿Cómo le ven el CCDL? Ay, hermano, es que no pude ingresar. Y ya pasó un año. Entonces no está aquí. Hermano, perdónenme, yo estoy hablándole con la verdad, no está aquí, porque esa diversidad de dones el Señor capacita. Si usted toca guitarra, es un don de Dios. Si usted tiene para dar clases en escuela dominical, es un don de Dios. Si tiene para misiones, evangelismo, el ministerio de mujeres, el de hombres, etcétera, de todos los ministerios que tenemos, usted tiene la capacidad, lo va a poder hacer. Porque dice que hay muchísimos ministerios, pero el Señor es el mismo. Por eso Él dijo, donde yo esté, quiero que mi servidor esté. ¿Y qué dice la palabra? Que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí está Él. Y no necesariamente como lo podemos predicar también de esa manera que el Señor quiso decir, si el servidor me sirve sobre esta tierra, Él va a estar conmigo en el cielo. Es correcto, está bien, pero sobre esta tierra también. ¿Acaso no dice la palabra que invoquemos su nombre? Entonces, cuando un líder, un servidor lleno del poder del Espíritu Santo entiende que hay diversidad de dones y que hay muchísimos ministerios, en el que llegue, donde llegue, va a invocar el nombre del Señor. No me cabe la menor duda. Entonces, ahí se cumple la palabra de que el Señor está con él. Entonces, ¿qué es lo que pasa en una iglesia de esta índole? Que el servidor lleno del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo es Dios mismo con la iglesia. Sí, esto tiene gran importancia. Y dice la palabra, hay diversas operaciones y Dios, que hace todo en todos, es el mismo. ¿Acaso no el Señor dijo, donde yo esté estarán mis servidores? Es porque el poder de Él. Amados hermanos, no nos podemos ir por otro lado. Las herramientas para el trabajo, solo las del Señor. No piense que se las va a dar la iglesia, hermano. No nos confundamos. Mire, cuando uno contrata a una persona para hacer un trabajo,
Una vez contraté a un muchacho que me dijo que yo quería hacer una pila y me dijo que era albañil. Y le dije, va muy bien, ¿cuánto me cobras? Y me hizo el presupuesto, y bien bonito el presupuesto, bien hechito. Y le dijo, bueno, aquí está, ¿cuándo empezás? Y me dijo, ¿tiene pala? No, le dije yo. ¿Tiene cuchara? No, le dije. Al final que me preguntó tanto, ya me va a preguntar por la plomada, por la escuadra, por la pita. Entonces le dije, ¿pero usted es albañil? Pues sí, me dijo. ¿Que no ve el presupuesto? Pues sí, sí está bien, le dije, pero yo busco a alguien que tenga esas herramientas. Si no, si las compro lo hago yo, le digo, porque yo también puedo. Entonces, hermanos, si la palabra sí dice, las herramientas solo se las va a dar Dios. Si usted tiene un don para servir en la iglesia, no lo desperdicie. Hermano, hermana, no lo desperdiciemos. Ya oyó lo que dijo el pastor. Comprometámonos, dijo. Mire, dice Romanos 12:6, así rapidito se lo leo. Dice así: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, oiga bien, que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si es de servicio, en servir, y el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y siga leyendo. Son dones derivados del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando una persona está comprometida, pero comprometida con Dios, nadie la puede retroceder. Ese no duerme pensando qué es lo que va a hacer para el Señor. Fíjese que Pablo, por ejemplo, Pablo tenía todas las condiciones para poder servir al Señor, pero andaba haciendo las cosas al revés. Y como las hacía al revés, al Señor lo botó de donde iba montado el caballo o camello, en lo que iba, y ahí lo detuvo y le dio el servicio. ¿Sí? Mire, quiero leerle lo que dice Pablo en Hechos 20, 19, 24. Solo se lo voy a leer, no se preocupe por lo demás. Dice Pablo, dice, vosotros sabéis que me he comportado entre ustedes todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Está hablando de las iglesias que fue a plantar. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Lo que aquí ocurre con este hombre es que cuando usted venga al ministerio, lo van a hacer llorar, hermano. Y alguien dice, no, hombre, para ir a llorar, no, ¿para qué voy a ir? No, a mí nadie me hace llorar. Oiga, cuando usted comience a amar su ministerio, cuando usted comience a amar a esos pies de evangelista, le hagan lo que le hagan, llore, pero no lo van a detener. No van a poder detenerlo porque ya está en su corazón. Y qué interesante se vuelve esto. ¿Por qué? Porque Pablo, al final del versículo 24, dice así, dice, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Hermano, mire, Jesús lloró. Y no le quiero hablar del llanto que tuvo frente a la tumba de Lázaro, no. Me gusta más las lágrimas de amor del Señor cuando lloró frente a la ciudad. Yo el domingo prediqué sobre eso. Cuando lloró frente a la ciudad y le dijo, yo que te quise juntar como la gallina de sus pollitos y no quisiste. Y yo que te estoy diciendo que no quisiste la visitación y me has despreciado. Ese llanto del Señor era por el ministerio, amados hermanos, era por el precioso ministerio. Pedro, cuando llegó al Señor, dice que lloró amargamente, un hombre curtido por el tiempo, el mar, el sol, y lloró amargamente cuando vio el rostro del Señor. Y ahora Pablo llora, un hombre duro, un hombre que para qué le digo, no podía llorar. Así que no se extrañe si llora, hermano, no se llora. Aquí su servidor ha llorado, y no es que me lo merezca, pero lo hacen llorar. Y no le cuento las veces que he llorado, porque entonces van a decir que soy llorón, pero la verdad es que sí, hermano, duele. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno comienza a amar la obra y comienza a amar
ya de veras a nuestro Señor Jesucristo, se da cuenta que la misión que dejó Él, que se convierte en comisión, la tenemos todos. Y todos debemos de gozarnos de ella. Así que la visión y el compromiso de la iglesia. Y compromiso, dice el diccionario, es una obligación contraída por la palabra dada. Y esta puede ser por agradecimiento. Alguien puede estar sirviendo por agradecimiento, porque reconoce su salvación gratuita, porque ha recibido un milagro, o porque quiere a través del servicio expresar su amor al Señor. Eso es gratitud total. Y puede ocurrir. Por eso es que yo ya les he llevado en otras oportunidades al consejo que le dio David a su hijo joven, Salomón, cuando le entregaba todas las herramientas para hacer el templo, madera, oro, todo le entregaba, pero le dio un consejo que se lo voy a leer, está en 1 Crónicas 28:9. No lo busque, yo le leo. Y le dijo: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Yo te legué un Dios, yo te he dado un Dios, reconócelo, que no se te escape de la memoria que hay un Dios verdadero. Y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Si lo dejas, Él te desechará para siempre. Sentencioso el final, pero muy constructivo el principio, porque lo reconoce y le dijo: hijo, tú eres mi hijo, y mi consejo más importante que yo te puedo dar es que reconozcas al Dios que yo conozco y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Le dijo: no te va a pagar ningún salario, no te va a dar ni un centavo, vos vas a invertir tu tiempo, tú vas a invertir todo, pero todo se lo estás dando a Dios. ¿Sabe? Eso le dijo en pocas palabras, en un sentimiento, pero la realidad es que Dios va a recompensar todo, porque Él dijo: el que me sirve, sígame. Porque el que me sirve y me sigue, yo voy a estar donde Él esté, o Él va a estar donde yo estoy, y mi Padre lo va a recompensar, lo va a honrar. Entonces esa promesa está para el servicio, para el que sirve, pero esta demanda está aquí para este muchacho con dos palabras: un corazón perfecto, un ánimo personal voluntario. ¿Por qué? Porque en las iglesias, amado hermano, el servicio es con corazón perfecto. De lo contrario, amado hermano, es vanidad, es ilusorio, pasa. Y perdóneme, y por ti que me estás viendo la televisión, pero voy a expresar algo que vale la pena decirlo. Hay personas en las iglesias grandes que sirven solo cuando el pastor los está mirando. Por eso le dijo: de corazón perfecto. El que es de corazón perfecto, lo miren o no lo miren, porque lo hace para Dios. Entonces, una iglesia como Josué Apopa, filial Josué Apopa, con un corazón perfecto en el servicio, les aseguro que van a estar en el sueño nuestro de tener un terreno y una cosa grande para sus hijos. Para sus hijos, no para nosotros, para sus hijos. Pero tenemos que tener corazón perfecto y ánimo voluntario, voluntario. Nadie va a servir a la fuerza porque no funciona. Pablo no lo hizo a la fuerza, lo hizo por su propia voluntad. Lloró, pero es su propia voluntad. Ese consejo me encanta. Cuando lo leo digo: qué tremendo consejo, porque el trabajo que tenía era grande. Y el trabajo de la iglesia, hermanos, es grande. Es grande. Pero ¿sabe qué? Que todos lo podemos hacer juntos. Cuando Nehemías llegó a hacer los muros, lo primero que encontró fue un desastre. Y ya le he dicho que 6 meses de oración implicaron hablar solo 20 segundos. 20 segundos bastaron para hablar nada más. ¿Qué te pasa, Nehemías? ¿Por qué estás triste? Es que mi pueblo está en ruinas. Ya estuvo. ¿Y querés ir allá? Sí, quiero ir allá. Ya estuvo. 20 segundos. 6 meses de oración. ¿Y qué es lo que pasó cuando llegó? Se montó en su caballo. No es su caballo, le prestaron un bonito caballo. Y solito se fue a divisar la ciudad. Y cuando vio todo lo que había que hacer, lo primero que pensó: mis obreros. Y fue, dice, que convocó al pueblo, a los servidores. Por supuesto, lanzó una ofensiva general, y ahí aparecieron potencialmente los albañiles, los carpinteros, aparecieron todos, hasta los de alabanza, porque cantaban. Los del ejército sí aparecieron. Y mire, eso nadie lo cree todavía hasta ahora.
ni los mayores ingenieros dicen, no, es que no puede ser, es que eso es imposible, eso de la Biblia es mitología, no puede ser en 52 días. No, es que no puede ser, pero así fue. ¿Qué podemos hacer nosotros, hermanos, en la iglesia si todos nos compenetramos en el servicio? Le quiero contar así rapidito. Fíjese que yo hace unos 20 años, que 19 años, cuando predicaban y llamaban al altar, yo siempre venía y le decía, Señor, yo te quiero servir, pero yo ni siquiera me había bautizado, estaba en cositas pequeñas porque no tenía mucho tiempo de estar en la iglesia. Y en esos tiempos que siempre pasaba, una vez, cuando me levanté y regresé en mi silla, había un papel blanco, escrito por supuesto, que a todos los que se levantaron al altar, los sugieres les fueron a poner un papel. Y ese papel decía, si verdaderamente sientes compromiso con el Señor, llénalo. Me fregaron. No me fregaron. Yo lo llené con mucho cariño y me tomaron en cuenta. Y desde entonces no he parado de servir al Señor, hermano. La iglesia tiene que hacer eso. Usted no puede parar, no puede irse por ningún otro. Es importante porque el líder lo va a manejar el Señor, no lo va a manejar la estructura de la iglesia ni el pastor, lo va a manejar el Señor. Si se entrega, como dice la palabra, en pensamiento, pero si lo deja, fíjese que yo no los culpo, pero aquí mismo me he dado cuenta, hay personas que ya no están en los ministerios. Y yo los veo y ¿qué pasó? ¿Y qué pasó? Y ese consejo que le dio a Salomón el Señor es duro, porque le dijo, tienes que servirle con corazón perfecto, con ánimo voluntario, porque Dios escudriña los corazones. Si tú lo dejas, Él te dejará. Yo me pregunto, los servidores que se han retirado, por alguna razón, no lo ignoro, ¿estarán en esto de que el que quiera servirme, sígame? No, ¿verdad? Ya no. Porque el que me sigue estará conmigo y donde yo esté. Ya no, ¿verdad? Y mi Padre le honrará. Ya no. Entonces borren el versículo. ¿O no? Perdona la imprudencia, tú que ves por la televisión, es un mensaje de servicio para la iglesia. Pero quiero decirte a ti, tú puedes ser un buen servidor de Dios si te vienes a la iglesia. Aquí te vamos a explicar a través de nuestra estructura cómo es que tú puedes entrar a la viña del Señor. Acércate a nuestra iglesia, tenemos cultos los domingos todo el día, sábados los jóvenes y toda la semana. Hermano, súper interesante. La iglesia comprometida con el Señor es la que viene bajo la lluvia, la que viene. Yo cuando me paro a mirarlos ahí, a veces no me paro porque me saludan y créanme sinceramente, a veces no los conozco cuando los veo en otras partes, pero cuando los veo entrar a la iglesia por paquete, digo, qué lindo porque el Señor ha hecho una obra en ustedes, no nosotros, el Señor ha hecho una obra en ustedes, y la va a hacer más grande cuando entremos verdaderamente a servirle. Dice la palabra que el que le sirve, sígame, y seguir al Señor implica estar cerca de Él, amar su ministerio y participar del trabajo del Señor. Y participar del trabajo del Señor implica hacerlo. Y cuando usted sienta que lo está haciendo, el pastor creo que dijo en ese consejo, dijo, no se sienta huérfano, ni crea que usted no se va a tomar en cuenta. ¿Cómo no? Claro que sí. Claro que sí. Y le vamos a hacer eso un día, de llamarlos al altar, y cuando vuelvan van a hallar un cojín, papel. Mire, para finalizar, dice que el Señor tiene una recompensa. Y para eso quiero irme a Juan 15, así rapidito. Quiero ser puntual con el horario. En Juan 15 habla de permanecer. Muchas veces habló de permanecer, como 15 veces. Pero el versículo 7 dice, del 15, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan lo que quieran y les va a ser hecho. Y en esto, dice, es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Fíjese que cuando leímos el versículo inicial,
de Juan 12, dice: el que me sirve, sígame. Y si me sigue, donde esté yo estará mi servidor. Y si me sirve, mi Padre le honrará. ¿Se fija usted que nuestro Señor Jesucristo no dejó fuera al Padre? No lo dejó afuera en ningún momento. Y aquí dice: si permanecen en mí, y en esto es glorificado mi Padre, en que lleven fruto y sean así mis discípulos. La palabra dice bien claro en la Gran Comisión que hay que ir a enseñar las cosas que el Señor les ha enseñado a ellos. Y también dice la palabra que hay que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que estamos haciendo allí es complementarles el servicio, meterlos al camino. Pero algo importante aquí es que el Padre se glorifica, y no solo se glorifica, sino que el Señor Jesús le da a cada uno de sus servidores el calificativo de discípulos. Y en esto sabrán que son mis discípulos. Así que usted no es discípulo. A veces uno se equivoca, y yo a veces lo he dicho, y dice: es que yo lo discipulé. Yo soy el que lo discipulé, es mi discípulo. No, son discípulos del Señor, hermano. Son discípulos del Señor. Y yo pienso y creo que nosotros debemos servir al Señor por amor. Dije que puede ser porque Él hizo un milagro, un agradecimiento por esto, por lo otro, por lo que quiera, pero sobre todo por amor. Por amor al Señor. Las 4 comisiones escritas en los evangelios es una sola: id y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Está de acuerdo conmigo? Incline su rostro y oremos al Señor. Padre, muchas gracias. Esta noche te queremos decir gracias por esta palabra, la cual nos ha dejado, Señor, pensando que si queremos alcanzar a Popa, ¿cómo? Señor, quítanos el sueño con esa palabra y devuélvenos el sueño cuando estemos comprometidos contigo para servirte. Y se cumpla en nosotros tu palabra en la recompensa, Señor. Porque la recompensa no será tanto de bienes, sino de la paz en el corazón. La virtud de tener la compasión por las almas que se pierden, de tener esa compasión por todo aquel que rehúsa la palabra. Señor, que la estructura de esta iglesia, que es tu iglesia, en el orden establecido, Señor, se pueda manejar con un liderazgo, Señor, completo. Que los que han huido del servicio, Señor, no los conminemos a nada. Sencillamente, Señor, tráelos de nuevo. Tráelos al redil, Señor. Solo tráelos. Y que cuando nuestro pastor general, Señor, convoque a reunión de liderazgo, que esta sala reviente de líderes, Señor. Padre, son para ti. Tú los escogiste. Tráelos, Señor. Y en la congregación, si hay aquí, Señor, corazones dispuestos para servirte en humildad, en sencillez, ahora mismo despierta en ellos, Dios mío, la palabra servirte. Porque al servirte, Señor, estamos siguiéndote a ti y no a otras cosas. Porque al servirte a ti, Señor, la promesa es que tú estarás con nosotros y nosotros estaremos donde tú estés. Porque la promesa se cumple que si te servimos vamos a honrar al Padre llevando fruto y fruto en abundancia. Y tú nos calificarás como tus discípulos. Discípulos comprometidos contigo, Señor, para alcanzar las almas de este lugar. En el sueño de un pastor, en el sueño de los pastores, en el sueño de la iglesia, en el sueño de los hombres por conquistar las naciones. Padre, muchas gracias. Pero muchas gracias porque nos has tomado en cuenta. Nos estás tomando en cuenta, Señor.
No estamos, como dijo nuestro pastor, huérfanos. Tú estás con nosotros. Yo te pido bendigas este pueblo, Señor, y esta noche le regales el don. Le regales los dones para el servicio. Dios mío, muchas gracias. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.